Bien, bendiciones hermanos, el Señor les bendiga. Estamos en esta mañana nuevamente, hermanos, a la luz de las Escrituras, un, eh, una vista, hermanos, panorámica, por así decirlo, de las Escrituras de la Palabra del Señor. Cada día estamos en esto, hermanos, trabajando para Él, haciendo todo lo que se pueda, hermanos, con aclarar un poquito las Escrituras desde el punto de vista lo más bíblico posible. Nos quisiéramos ser exegéticos al máximo, pero no es tan sencillo, ¿no? No es tan fácil. Obviamente vamos extrayendo lo medular, vamos trabajando con lo más importante y hermanos, no se olviden entonces de compartir estas enseñanzas. Estamos entonces en cuadrangulares.cl, que es nuestra radio, ¿no es cierto? La radio de la Iglesia Cuadrangular. Y también estamos en Facebook, en este caso facebook.com/radio.cuadrangulares. Ahí estamos y este video queda grabado ahí, hermanos. Gracias al Señor por los que nos siguen, por los que están con nosotros. Vamos entonces, hermanos, hoy día nos toca otra epístola, una epístola general que le llaman, ¿no? Es Judas, ¿ya? Y vamos a ir inmediatamente porque Judas tiene harto contenido. Lo único nomás que Judas yo lo encuentro que es muy... o sea, digamos, no es que sea muy, porque tiene que ser así. Harto juicio, porque había un montón de hombres perversos y malvados que querían destruir las bases de lo que es la doctrina. Así que, hermanos, en ese sentido, estamos muy agradecidos del Señor de que podamos, ¿no es cierto?, trabajar para Él en todo nuestro anhelo. Vamos entonces, hermanos. Primero vamos a leer un poquito la palabra del Señor aquí. Mire, yo creo que lo vamos a dividir en varias partes este capítulo. Primero porque es entretenido, es muy interesante verlo. Así que vamos a ir viendo algunos detallitos. Primero dice así la palabra del Señor. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz, amor os sean multiplicadas. Ya, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ya, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que una vez que lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los que ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hasta allí lo dejo porque, como digo, si que puedo avanzar un poquito más, lo voy a hacer. Lo primero que notamos, hermanos, aquí en este libro, hermanos, vemos vamos a observar algunas razones, ¿no es cierto?, que indujeron a Judas a escribir esta epístola, ¿no es cierto?, y era justamente para luchar, para entusiasmar a los cristianos a luchar por la verdadera fe. Había que animar a los cristianos a contender. Y vamos a intentar explicar esas palabras, ¿no? Pero había que defender, había que luchar por la verdadera fe y a tener cuidado con los falsos maestros, no sea que cayendo de su perseverancia, ¿no es cierto?, debe ser destruido, según el ejemplo de Israel rebelde, los ángeles apóstatas y los habitantes de Sodoma y Gomorra, ¿ya? Más o menos eso es lo que trata la epístola, ¿no es cierto? Había que defender la fe, ¿ok? Esta es una epístola, podríamos decirla, ¿cómo se llama? Cuando hablamos de la defensa de la fe, apologética. Este es como una carta un poco apologética, ¿no? Vamos a ver entonces, vemos cómo Judas, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Fíjate que en el umbral mismo de un libro escrito sobre la apostasía, porque aquí habla de la apostasía de aquellos hombres que un día creyeron y
bueno, hay algunos antecedentes que sí dicen que eran creyentes, otros dicen que no tanto. Hay un poco esa duda, ¿no? Pero yo creo que sí, ¿ah? Yo creo que para no creer, yo creo que primero hay que creer. No sé si me entiende, ¿no? Entonces, en este libro escrito para los apóstatas aparece un nombre que recuerda a un traidor, por hermano, un traidor que permanece para siempre como el peor apóstata de el mundo que el mundo haya conocido. A Judas Iscariote, ¿te recuerda? Este es Judas, y vamos a ver, hermanos, cómo se denomina. Judas dice el siervo de Jesucristo. Probablemente sea Judas el apóstol, de apellido Tadeo. eh, era hijo de Alfeo y hermano de Santiago, en este caso el menor. Ahora, Judas, fíjate que el nombre literalmente, como dije, era Judas, pero para evitar la conexión con este Judas Iscariote, que ya sabemos que fue el hombre más infame que traicionó a Jesús, y la mayoría de los traductores han usado este nombre, Judas. Y fíjate que hay 6 personas llamadas Judas mencionadas en el Nuevo Testamento, pero la mayoría de evidencia identifica esta referencia como la mencionada en Mateo 13, en Marcos 6:3, Judas, el medio hermano de Jesús. Ese es Judas, ¿ya? Era un medio hermano de Jesús. Y ahora, Judas, como la mayoría, o como los otros medios hermanos de Jesús, incluyendo a Jacobo, no creyó en Jesús, no creyeron en Jesús al tiro, sino que hasta después de la resurrección. Ahí recién ellos empezaron a creer, ¿ya? Y bueno, vemos aquí cómo les llaman, ¿no? A los llamados, a santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, ¿no? Aquí siempre Judas vemos usando unas triadas, y que sí que las voy a explicar, ¿no? Siempre menciona a 3 personas, ¿no? O a 3 cosas. El conocimiento del llamado, el amor, ¿no es cierto? Y la custodia de Dios brinda a los creyentes seguridad, paz durante los tiempos de apostasía. Entonces, fíjate, hermano, que la palabra aquí, siervo, esta palabra para siervo, él se denomina así, se denomina el siervo. Y usted sabe que esa palabra es doulos, ¿cierto? Significa nacido en la esclavitud, ¿ya? Entonces, así él testifica el hecho de que Jesús nació 2 veces, habiendo experimentado el nuevo nacimiento, ¿no es cierto? Aunque el significado de esta palabra en el original es esclavo, ya los traductores sabiamente la han convertido, la han transformado o la han traducido como siervo, debido a las asociaciones degradantes relacionadas con otra palabra, ¿no? Con la otra palabra que era esclavo. Entonces, diríamos que esta palabra siervo es como una distinción mucho más deseable que, am, ¿cierto? Es un honor quizás más alto que cualquier distinción derivada del nacimiento o de la familia, ¿no? El escritor se identificó a sí mismo de una manera muy humilde, y podría haber mencionado que él era el medio hermano de Jesús, pero prefirió describir su relación con Jesús como espiritual en lugar de física. ¿Ya? En este caso era el medio hermano de Jesús. Entonces, se supone que Santiago era el menor, también era hermano, medio hermano de Santiago, que era el menor, que fue un tremendo hombre de Dios, obispo en Jerusalén, era una persona eminente en la iglesia. Y como dije, bueno, y esto se agrega a modo de identificación, y también como base de su esperanza de ser escuchado, ¿sí? Él quería ser escuchado. Y así que, hermanos, vemos entonces que empieza a mencionar aquí, dice, estoy hablando del primer versículo nada más, a los santificados por Dios, ¿ya? Y vemos cómo Judas describe a los creyentes que están en todas partes, porque esta es una epístola general, y estos creyentes están en todos lados, y no a ninguna iglesia en particular, y de ahí que está, como dije, esta epístola se llama una epístola general. Y santificado, hermano, significa consagrado a Dios mediante la fe en Cristo. Consagrado a Dios, ¿no es cierto?, mediante la fe en Cristo.
¿ya? Aunque este título es general, hermanos, difícilmente se puede dudar de que tenía algunos santos en particular, en su opinión, ¿no es cierto? Aquellos, ¿no es cierto?, que estaban expuestos a los peligros, a lo que se refiere en la epístola, ¿no? Entonces, como esta epístola probablemente fue enviada a los cristianos que residían en cierto lugar, no era necesario designarlos más particularmente, o aunque se hacía a menudo. En este caso, incluso hay una versión que los llama como a los gentiles, que son llamados, amados de Dios Padre. ¿Te fijas? Así que y luego habla de preservados, preservado en Jesucristo, en o por Jesucristo. Y aquí significa aquellos que continuaron inquebrantablemente en la fe cristiana. Implica también que nadie puede ser preservado en la fe que no continúe en una unión estrecha con el Señor Jesucristo. ¿Ya? Por cuya gracia dice, solamente pueden ser preservados y llamados. Recuerde que en Jesús, en Cristo, y esto debe leerse primero, ¿no es cierto? Dice, a los santos en Dios Padre, llamados y preservados, ¿cierto? Así que santo es lo mismo que cristiano, pero para llegar a hacerlo fueron llamados. Primero fueron llamados a creer en Cristo por la predicación del Evangelio y luego habiendo creído fueron preservados. Hay como una secuencia ahí, ¿no? ¿Ya? Luego fueron preservados por la gracia del Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, en la vida práctica de la piedad. También podríamos decirle, y conservados en Jesucristo. ¿Ya? El significado es que le debían totalmente su conservación, ¿no es cierto?, a la gracia del Señor Jesucristo. ¿Ya? Y hermanos, entonces lo que el apóstol dice aquí, ya que aquellos a quienes escribió es verdad para todos los cristianos, ¿no? Para todos los creyentes. Todos se apartarían y perecerían si no fuera por la gracia de Dios que los guarda. Así que guardado aquí es una palabra clave en la epístola de Judas. Aparece 5 veces para que seáis guardado, ¿ok? Así que hermanos, aquí vamos viendo algunos detallitos. Misericordia para ti. Porque incluso los mejores, ¿no es cierto?, no tienen mérito y deben recibir toda bendición y gracia en el camino de la misericordia y de la paz también. Dice, con Dios y vuestras conciencias, el amor de Dios y al hombre se multiplique, se incremente ilimitadamente, ¿ok? Así que misericordia, paz y amor se multipliquen. Aquí hay 3 cosas más, ¿ves? Misericordia, paz y amor. Vemos, como dije, vemos como un poco la adicción de Judas por las triadas, ¿ya? Cuando vemos su lenguaje en la epístola, es evidente, ¿no es cierto?, a lo largo de la carta. En estos 2 primeros versículos tenemos a 3 nombres: Judas, Jesucristo y Santiago. Luego hay 3 formas de relación: siervo, señor y hermano. Y luego viene misericordia, paz y amor, ¿ya? Y luego ya en Judas capítulo del 5 en adelante del versículo 5 en adelante, tenemos 3 ejemplos de apostasía: Israel del Éxodo, los ángeles rebeldes y los ciudadanos de Sodoma y Gomorra. Y a continuación, fíjate que hay una caracterización triple de los hombres malvados, como andando en sus caminos: Caín, Balaam y Coré. Te fijas que Judas tiene esa tendencia a usar las triadas cuando él escribe, en este caso, cuando lo vemos escribir. Entonces, hermanos, esto de la misericordia, la paz y el amor se han multiplicado. Esta no es la forma de salud utilizada por otros apóstoles, ¿eh? Pero es una expresión igualmente de un deseo ferviente por su bienestar. Y estas cosas se mencionan como las bendiciones más selectas, ¿no es cierto?, que se le pueden conferir a misericordia. Estamos hablando en el perdón de todos sus pecados y la aceptación de Dios. Cuando hablamos de paz, estamos hablando de paz con Dios. Ya no estamos enemistados, sino que estamos en paz con Dios y con sus semejantes y con sus propias conciencias, ¿no es cierto?
en la perspectiva de la muerte, ¿no es cierto? Y amor, ¿no es cierto? Eh, Así que la verdad es que hay, qué bendiciones hay que no incluyan, ¿no? Ahora necesitamos, como dije, la misericordia de Dios en vista de nuestra condición, hermano, porque es una condición sumamente pecaminosa que nosotros necesitamos su paz en vista de todas las sutiles y estimulantes tentaciones que que siempre nos están rodeando por todas partes. Necesitamos su amor. ¿Para qué? Su amor para sostenernos y animarnos, hermanos, en nuestra guerra espiritual, porque tenemos una guerra espiritual. Entonces vemos que los lectores de Judas necesitaban toda esta ayuda en vista de la influencia de los falsos maestros, hermanos, ya que, que luego él procede a discutir, hermanos, ¿no? De hecho, no son virtudes cristianas adquiridas por uno mismo, sino dones, gracia, misericordia y paz, ¿no? Como dije al principio, a ver, déjame leerlos de nuevo porque se me va la idea, ¿no? Misericordia, paz y amor, esa es, misericordia, paz y amor. Estas no son virtudes cristianas adquiridas por uno mismo, sino son dones, hermanos, dones de Dios que ora el autor, ¿ya? Y puede ser abundantemente otorgadas a sus lectores. Sin embargo, por un tema divino, los dones de Dios se transforman en características humanas, fíjate, qué increíble, ¿no? Entonces, después ya vamos al verso 3, cuando dice, amado, mientras me esforzaba por escribirles acerca de nuestra salvación común, sentí la necesidad de escribirles pidiéndoles que contiendan fervientemente por la fe que fue una vez para siempre transmitida a los santos. Ya, aquí hay una palabra, ¿no es cierto? Amado, lo primero que dije, amado, es el único otro ejemplo de un libro del Nuevo Testamento que comienza con esta palabra en particular, ¿ya? Como el tema de Judas era muy desagradable, seguramente se apresura a asegurar a sus lectores, ¿no es cierto?, el afecto que él tenía por ellos para evitar que su lenguaje fuera muy fuerte o que el lenguaje les ofendiera. Así que le dice, amados míos, ¿ya? Entonces aquí él dice, mientras me esforzaba por escribirle. O sea, en el fondo dice, cuando di toda la diligencia. Y esta frase, fíjate que es un greguismo que le llamamos, ¿no es cierto? Estamos hablando de la lengua griega, para estar extremadamente atento a un tema, ¿no? Tomándolo en serio con determinación, para llevarlo a un buen término, ¿no? El significado del apóstol, ¿cierto?, parece ser el siguiente. Amados hermanos, cuando vi necesario escribirles de la salvación, o sea, en el fondo él iba a escribir de otra cosa, ¿ya? De la salvación común iba a escribirle, mi mente está profundamente afectada por los peligros a los que la iglesia está expuesta por los falsos maestros que han salido. Y luego, ¿no es cierto?, se vuelve a este tema que era el tema de los falsos maestros, ¿no es cierto? Entonces, obviamente en el mundo. Entonces me pareció sumamente necesario, decía, escribirle y exhortarle y retener la verdad que habían recibido y que tenían que luchar enérgicamente por esa única fe que por nuestro Salvador y Señor y sus apóstoles, ¿no es cierto?, había sido entregada a los cristianos. Así que algunos piensan, hermanos, que Judas da a entender, fíjate, hermanos, que al principio se había propuesto escribir a la iglesia en general sobre la naturaleza, hermanos, y el diseño del evangelio, ¿ya? Pero al ver los peligros a los que estaban expuestos las iglesias a causa de los falsos maestros, cambió, como dije, de opinión y escribió deliberadamente contra estas falsas doctrinas, exhortándoles enérgicamente a luchar por la fe. Aquí hay otra frase que la voy a describir, hermanos, cuando dice la salvación común, ¿no? Aquí vemos que la religión cristiana y la salvación que trae, esto se llama común, porque pertenecía a judíos como a gentiles, así que vemos que es la gracia salvadora de Dios que se ha aparecido a todo hombre y ofrece igualmente a todo ser humano la redención, hermanos, que se proporciona para todo el mundo entero, si así lo recibieran, ¿no? Entonces,
Y aquí aparece esta palabra que yo creo que es muy central, ¿ah? Esta palabra que dice exhortándote a contender fervientemente. Y aquí vamos, hermano, aquí vamos a describir esta parte. Aquí hay deducciones muy importantes que son obligatorias en tal declaración, hermano. Y la primera es la posibilidad de apostasía, ¿no? Como es posible, ¿no es cierto?, que se muestra en los siguientes ejemplos, ¿no? Que las bendiciones espirituales, una vez otorgadas, se pierden, ¿no es cierto?, a menos que hagamos todo lo posible para mantenerlas. Otra deducción es que la hostilidad a la verdad existe y va a seguir existiendo a lo largo de toda la historia, siempre va a suceder. Entonces lo que se quiere decir, ¿no es cierto?, es que los cristianos lucharán vigorosamente por la verdad y la defenderán. De hecho, Barclay dice, hermanos, que él señala que la palabra griega aquí usada, aquí viene de una palabra, de la raíz de una palabra que es conocida por nosotros como agonía, ¿ya? Entonces, la defensa de la fe, bien puede ser algo costoso, ¿ah? Pero esa defensa es un deber de todo creyente que recae en cada generación, hermanos, de la iglesia. Así que, hermanos, que esto nos ayuda, hermanos, porque dice por la fe. ¿Qué es esto? La verdad es que, hermanos, si bien es cierto, hermanos, hasta dónde llega, aquí se quiere decir mucho más que eso. Significa lo único que está contenido en la Biblia. Cuando hablamos por la fe, lo único que está contenido en la Biblia significa la suma de lo que creen los cristianos. Esa es la fe, la suma de lo que creemos. La fe aquí implica un cuerpo reconocido de enseñanza, tal como sabemos que surgió en los primeros sermones de Pedro. Por tanto, ¿no es cierto?, incluye en este caso el significado de los requisitos básicos del Nuevo Testamento, de fe, de arrepentimiento, de confesión, de bautismo y de todos los que serían salvos inicialmente, ¿no es cierto?, que tenían que tener las obligaciones éticas, morales, y religiosas de los creyentes, de los cristianos, incluido, ¿no es cierto?, el fervor del Espíritu Santo. A eso se refiere, a todo esto se refiere a la fe, cuando él dice por la fe, que había que contender por la fe, como necesariamente se manifiesta, ¿no es cierto?, en sus vidas posteriores. Yo creo que tenemos que tener eso, mantener contendiendo, y cuando hablamos de contender no hablamos de lucha física, así que ya voy a explicar eso. Dice, una vez por todas, una vez por todos, por todas, entregado. Y esta palabra aquí hay una palabra en el original que es apax, y tiene el significado de una sola vez y para siempre. O sea, el evangelio entregado a la humanidad no fue una revelación fragmentada, como pasó en el Antiguo Testamento, hermanos. Un poquito por aquí, un poquito por allá, sino que en el Antiguo Testamento, hermanos, fue así, sí, fue brevemente, así de a poquito, como ya, pero el mensaje completo, en su totalidad, fue entregado a través de Cristo y a través de los apóstoles. Ya, entonces esta palabra, apax, ya es la misma que la expresión en el Nuevo Testamento como designado al hombre, ¿no es cierto?, para morir, ¿cierto? Para morir una vez. Y en este caso vemos que Cristo se ofreció a sí mismo una vez. Así que, hermanos, el Evangelio no se entregó en parte, sino en su totalidad. Así que no hay nada más que agregar aquí. Así que tenemos que defender lo que el Señor nos ha concedido. Y difícilmente hay otro mensaje del Nuevo Testamento que tenga mayor relevancia, hermanos, para nuestro tiempo que este. La revelación de Cristo, hermanos, fue impresionante, increíble, hermosa, a través de los apóstoles, fue completa, inviolable, suficiente, eterna, inmutable, hermanos, y no sujeta a cambio alguno, ¿sí? No hay cambio en esto. Jesús hizo, ¿no es cierto?, que sus dichos fueran el fundamento, hermanos, de todo creyente, como se evidencia, ¿no es cierto?, en el Sermón del Monte
y en la gran comisión. Entonces, las personas que desean conocer a Dios, las personas que desean caminar en la luz, las personas que desean tener la vida eterna, deben prestar atención ya y recordar siempre que la verdad fue dicha primeramente por el Señor Jesús. ¿Ok? Y que todos aquellos hechos religiosos, hermanos, que no pueden pasar esta prueba, hermanos, de haber sido primero hablados por Jesucristo, debe ser rechazado. ¿Ok? Así que recuerde que yo les he mencionado que aquí Cristo es la columna vertebral de todo el cristianismo, de todo el evangelio, hermano. Vuelvo a meterme un poquito con esta palabra para que contendáis fervientemente, ¿no es cierto? Aquí fíjate que la palabra contender ardientemente es una de estas palabras usadas por los escritores sagrados que tienen alusión, fíjate, ellos que aludían a los juegos griegos, ¿ya? Y fíjate que esta palabra no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento y significa contender, es decir, o por sobre cualquier cosa, ¿no es cierto? Y sería aplicable al esfuerzo muy serio realizado en esos juegos para obtener el premio. ¿Te fijas? Entonces la referencia aquí, por supuesto, es solo a la contienda por el argumento, o por el razonamiento, manteniendo firmes los principios de la religión y manteniéndolos, ¿no es cierto?, contra todos los opositores. No significaría, hermanos, la contienda por las armas. Así que eso hay que descartarlo. Cuando Pedro agarró la espada, le dijo, no, Pedro, así no es la cosa. ¿Te fijas? No es por las armas, es por la violencia o por la persecución, porque eso sería contrario al espíritu, ¿no es cierto?, al espíritu del verdadero cristianismo y a los requisitos del evangelio revelados en otros lugares. Así que, hermanos, aquí el verbo tiene que ver con luchar. Luchar es una palabra derivada de los, como dije, de estos juegos, y expresa un arduo esfuerzo, ¿ok? Un arduo esfuerzo. Y de hecho, contienda, hermano, fervientemente por la fe, ¿ya? O lucha enérgicamente por la fe. No con la espada, como dice, de hecho, Besa dice, sino con sana doctrina y ejemplo de vida santa. Así se lucha. Por eso es que son necesarios los estudios, por eso es que son necesarios indagar la palabra. No se arranquen algunos cuando ven que alguien está enseñando y se arrancan, van para una cosa más entretenida. No, hermanos, estudie la palabra, sepa de qué se trata la escritura, la palabra. De esa manera se combate, ¿no es cierto? Y se lucha por la fe y a través de una vida práctica que es, ¿no es cierto?, designada por las escrituras. ¿Ok? Y nosotros las vamos poniendo en práctica. De hecho, Constable, que es otro escritor, hermanos, él dice contender seriamente. ¿Ya? La forma así, en este caso como dice, él dice, aparece esta palabra como agonizar y se usaba comúnmente en conexión con el estadio griego, ¿no es cierto?, para denotar una ardua lucha para vencer a un oponente, ¿ya? Como él lo compara como una especie de lucha libre, digamos. O también se podía usar como un poco más general, como cualquier conflicto, como cualquier competencia o debate o demanda involucrado estaba, ¿no es cierto?, el pensamiento del gasto de toda energía de uno, digamos, ¿ya? Así que, y fíjate que hay otro detalle que me gustó mucho aprender sobre esta palabra, ¿no? Representa una persona que se coloca encima de algo, ya que un adversario desea, ¿no es cierto?, quitar y lucha para defenderlo y retenerlo, ¿cierto? Así que este esfuerzo sin duda es necesario agregar de naturaleza moral y persuasiva solamente toda fuerza física. Ya estamos claros que eso no corre, ¿no? Así que por ahí no va la cosa. ¿Ya? Entonces, Judas tiene dos preocupaciones principales, hermanos. Que ellos, sus lectores, no sean descarriados por falsos maestros, ¿ya? Y ora para que en cambio
tomen la iniciativa y luchen por la fe. ¿Te fijas las dos preocupaciones que tenía Judas? Que no se descarríen por falsas enseñanzas o por falsos maestros que los llevaban por otros lados, y también por contender, aprender a contender por nuestra fe. Así que luego voy al otro verso, ¿no es cierto? Dice, porque han entrado sigilosamente algunas personas, las que desde mucho tiempo antes fueron señaladas para esta condenación, personas impías que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, ¿ya? Niegan a nuestro único Maestro y Señor Jesucristo. Esta es la nueva versión estándar americana, ¿no? Dice que, hermanos, dice que hay ciertos hombres que se infiltraron en secreto. Estas personas malvadas, hermanos, fueron las razones por las que Judas escribió esta carta. Y no se especifica, hermanos, cómo llegó a tener a tener esta información. Y seguramente, presumiblemente, había recibido alguna carta o había recibido alguna visita de alguien que conocía los hechos, y parecería que estas personas estas personas a las cuales se refiere Judas eran personas apóstatas, en lugar de forasteros, así como que iban de pasada nomás. Y en los tiempos del Nuevo Testamento, muchos de los enemigos de la iglesia eran surgimientos desde adentro. Fíjate, hermanos, cómo atacó la iglesia en aquella época. Era desde adentro, el lugar de una intrusión desde afuera. ¿Ve? Y cualquiera que hayan sido sus comienzos, los hombres malvados eran en ese momento impíos, los denomina, una de las palabras favoritas de Judas. De hecho, la palabra en el original es asebeia o asebeia. En este caso es impío y se encuentra varias veces, mira, se encuentra 4 veces en Romanos, 3 veces en Timoteo y Tito, una vez en Primera de Pedro, 2 veces en Segunda de Pedro y 6 veces en Judas. Mira, esta palabra. ¿Ya? En este caso habían corrompido, esta gente había corrompido el concepto de la gracia de Dios para convertirlo, hermanos, en una tapadera de la inmoralidad, ¿sí? Y era una inmoralidad descarada, ¿no es cierto? Estos herejes estaban acusados aquí de 4 cargos. Primero, entraron en secreto. Segundo, fueron proféticamente condenados a la condenación. Tercero, eran impíos. Y cuarto, niegan a Cristo, ¿no es cierto? Como dijo Wallace, en este caso un escritor, negar es positivamente no creer lo que Cristo testificó sobre sí mismo, ¿ya? Entonces aquí hay una palabra que se llama lascivia. Esta palabra, fíjate que implica, o sea, que connota libertinaje sexual, y estos errores estaban relacionados con el abuso de las enseñanzas de Pablo, fíjate, con respecto a la gracia de Dios, ¿ya? Y la urgencia con que Judas acometió aquí la refutación indica, hermanos, que no había transcurrido mucho tiempo desde que aparecieron las cartas de Romanos, aparece la carta de Gálatas y de Efesios de Pablo, corroborando así la fecha aproximada, ¿no es cierto?, que se le asignó esta carta más o menos en el año 60 aproximadamente. Entonces, ¿quiénes fueron, ¿no es cierto?, quiénes fueron escritos en la antigüedad de Edis, ¿no? Judas quiere decir a mí que las escrituras relatan la condenación de Sodoma, hermanos, el castigo de los ángeles, etcétera. O sea, cuyos pecados eran los mismos de los que en este caso los hombres malvados debían entenderse como ejemplos del castigo que Dios les impondría. Entonces, el verso 4, hermanos, dice, porque han entrado sigilosamente algunas personas. Ya la leímos, ¿cierto? Esa la leímos, ¿no? Se dice que entraron sin darse cuenta. Los pastores, los líderes tienen que estar atentos, ¿ah? No puede entrar cualquier persona, y por eso que algunos pastores no prestan el púlpito a cualquier persona. Tienen que saber a quién se lo entregan, porque ahí podrían decir una falsedad horrible, ¿ya? O sea, tampoco hay que ser tan celoso, ni mucho menos, pero hay que tener cuidado, hay que tener ojo. Se habían metido, hermano, en la iglesia con engaños, con unos pretextos muy engañosos, y cuando entraron comenzaron a sembrar su mala semilla. Entonces dice que antes de los antiguos ordenados, o sea, los que fueron prohibidos hacía mucho tiempo y condenados de la manera más pública,
Y este es el significado entonces de la palabra que en este lugar. Hay muchos ejemplos de ellos en los ejemplos de los escritores griegos. Ya a esta condena, dice, a un castigo similar al que está inmediatamente a punto de ser mencionado. O sea, ahí ya empieza a mencionar lo de Sodoma, ¿no es cierto?, lo de los ángeles, lo de los israelitas, ¿no? Así que en los escritos sagrados, fíjate que todas estas personas, todas las doctrinas falsas, todas las prácticas impuras, habían sido proscritas o condenadas de la manera más abierta, ¿ya? Y entonces el apóstol inmediatamente, hermanos, presenta varios ejemplos, como dije, los israelitas desobedientes, los ángeles infieles y los habitantes impuros de Sodoma y Gomorra. Y este es el significado más obvio del apóstol, ¿ya? Así que no hay que buscar otra cosa más que no sea eso. Y hermanos, el verso 5 dice: ahora quiero recordarles, aunque ya saben todas las cosas de una vez por todas, que el Señor, después de salvar a un pueblo de la tierra de Egipto, posteriormente destruyó a los que no creyeron. Ya aquí en el verso 5, hermanos, encontramos este detalle, ¿no? Por tanto, les recordaré. Es decir, como estas personas fueron proscritas y condenadas a soportar el castigo debido a tales delitos, ya la palabra traducida aquí, hermanos, ha desconcertado a muchos intérpretes. Tiene dos significados en los escritos sagrados y de hecho también en los escritos griegos. Significa una vez en lugar de dos veces o varias veces. ¿Ya? Segundo, en conjunto, estamos hablando enteramente, perfectamente, interpretado por un escritor que es Suidas, y de este significado produce una prueba también de Josefo. Estaban completamente iluminados, dice. O sea, habían entendido, habían comprendido, completamente iluminados, y habían sido completamente limpiados. ¿Ya? Eso es lo que dicen algunos escritores, ¿no? Que estaban completamente limpiados, iluminados. Dios habló completamente sobre el tema, ¿ya? Y debe entenderse que Judas dice: por lo tanto, los recordaré, aunque se les instruyó completamente en esto, ya se les había dicho este tema, ¿ya? Y vemos, hermanos, que dice que salvó al pueblo. O sea, ese ejemplo dice que los liberó de la servidumbre egipcia, pero después los destruyó. ¿Por qué? Porque ni creyeron en su palabra, ni obedecieron sus mandamientos. Y este es el primer ejemplo que se menciona en Judas 1:4, ¿no? Así que, hermanos, y ahí, hermanos, aquí notamos y vemos absolutamente, hermanos, esto, cómo el Señor les había hablado y destruyó, hermanos, a los que no habían creído. O sea, a causa de su incredulidad, no les permitió entrar a la tierra prometida, sino que fueron cortados en el desierto. El versículo 5 notamos claramente, hermanos, el ejemplo de los israelitas, ¿ya? Las palabras de Judas fueron bastante amables, pero también un recordatorio de que ahora era un hecho indiscutible. Sus lectores sabían estas cosas y una vez para siempre, ¿cierto? Porque Dios les había entregado, en las Escrituras les había dicho eso. Entonces, después de que Dios redimió a Israel y lo liberó, ¿no es cierto?, de la nación de Egipto, el pueblo dejó de creer en las promesas de Dios y dejó de confiar en el poder de Dios. Así que Dios los juzgó a los que fallaron, a los cuales destruyó en el desierto. Entonces dejó que esa generación muriera en lugar de traer a los apóstatas incrédulos a la tierra prometida. Entonces, evidentemente algunos de los falsos maestros de la época de Judas eran creyentes, eran cristianos. Y esta es una conclusión razonable, ya que Judas los comparó con los israelitas redimidos, hermanos. Entonces, ellos también estaban dejando de seguir confiando y obedeciendo a Dios, y también los juzgaría. Así que esta en este caso, alusión a Israel en el desierto, deja muy claro
que los oponentes entonces de Judas fueron una vez creyentes ortodoxos y que se habían descarriado voluntariamente. Así que, hermanos, Judas principalmente quería señalar el comportamiento de estos falsos maestros. No le interesaba identificar si eran creyentes o incrédulos. Ya la incredulidad siempre resulta en algún tipo de destrucción. Así que ya sea que el incrédulo se pierda o sea salvo, Dios definitivamente destruyó físicamente a estos incrédulos y también los destruyó eternamente si no eran salvos. Entonces, de hecho, hay un escritor que dice que insiste en que el Salvador también puede ser el destructor, ¿eh? Así que ojo con eso, si usted tiene que tener eso. El Señor es amor, pero también es fuego consumidor y no tenemos que jugar con eso, ¿ya? Así que luego ya llega al versículo 6, cuando habla de los ángeles que no guardaron su primer estado, o sea, su propio principado. Entonces aquí vemos, hermanos, que habla de los ángeles, ¿ya? Y seguramente, ¿no es cierto?, se denominan ahí a los ángeles caídos, pero de lo que cayeron, o de qué causa, o por qué crimen, no lo sabemos exactamente. Y generalmente se piensa que ha sido el orgullo, ¿ah? Pero de alguna manera es una conjetura. Y una cosa es cierta, los ángeles que cayeron deben haber estado en un estado de prueba, capaces de permanecer de pie o caer, como en el caso de Adán, ¿cierto?, que estaba en el paraíso. En este caso no continuaron fieles, aunque conocían la ley en la que se apoyaban, ¿cierto? Por lo tanto, se produce como el segundo ejemplo. Aquí está el segundo ejemplo, el de los ángeles, ¿ya? Dice que dejaron su propia habitación. O sea, esto parece y da a entender que habían invadido la oficina, por así decirlo, y las prerrogativas de otros, e intentaron apoderarse de su lugar de residencia y felicidad. Entonces ahí le dice que Él los ha reservado en cadenas eternas, es decir, en un estado de encierro del que no podían escapar, bajo oscuridad, dice hermano, y probablemente aludiendo a esas mazmorras o celdas oscuras en las cárceles donde estaban confinados, ¿no es cierto?, los que eran los culpables más abominables. Entonces aquí hay mucho paño que cortar todavía aquí. Hermanos, me interesó mucho Judas, por eso que he ido tan lento con relación a Judas. Recién voy en versículo 6, así que téngame paciencia y vamos a seguir trabajando con Judas porque me parece muy interesante, hermanos. ¿Ok? También es interesante ver por qué Judas usa un libro apócrifo, hermanos, ¿ya? Pero se ve bien interesante seguir trabajando con estos libros, ¿ya? Un abrazo, hermanos, Dios les bendiga, estoy a punto de terminar, no me puedo pasar de las 11:15 porque hay que respetar los horarios. Hermanos, Dios les bendiga grandemente y defienda, contienda por la fe. Ya dije que contender no era pelear ni andar agarrado con la gente. O sea, se gana con una sana doctrina y con una linda vida en el Señor. Amén. Dios les bendiga, grandes hermanos. Un abrazo y un placer.